Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos un día más aquí glorificando el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Acabamos de pasar una semana, ¿verdad? Que sé que para muchos es nada más una semana, como una semana cualquiera. Sé que para otros tiene un significado especial, pero también sé que es una semana, bendiciones hermanita Itza, pero sé que es una semana que nos permite a nosotros recordar que el Señor está buscando un pueblo santo. El Señor está buscando un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo que glorifique su nombre, un pueblo que reconozca que Él es santo y que sin esa santidad no le podremos ver. Así que estamos en ese proceso, ¿verdad? De santificación. No hemos alcanzado todavía esa estatura de varón perfecto. Aquí hace un frío terrible, pero estamos en eso, ¿verdad? Permitiéndole al Espíritu Santo nos ayude a poder hacer cambios en nuestra vida. Y esta temporada, Caminando con el Amado, hemos empezado con la palabra decisiones, ¿verdad? El año comienza y uno se llena de expectativas y pone como meta muchas cosas por hacer, ¿verdad? Durante el año. Aquellas cosas que no se lograron el año anterior, pues algunas se pueden continuar poniendo en la lista en este año que comenzó, pero hay otras que se desechan, ¿verdad? Porque de repente nos hemos dado cuenta que no era lo que el Señor quería, que no es lo correcto, ¿verdad? Y entonces lo borramos. Hay otras que nos cuesta deshacernos de esa idea, pero que es necesario que nosotros podamos siempre, ¿verdad?, acudir al único que sabe todo lo que nosotros necesitamos y que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Así que la sabiduría del cielo es importante para que podamos tomar las mejores decisiones. Hoy quiero hablarles acerca de dos personajes que hay aquí en la palabra del Señor, que en este tiempo es importante como que recordar, ¿verdad? Recordar ese pasaje que vivieron, ese día que vivieron, un día en la vida de Nicodemo y de José de Arimatea. Ese es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón en esta semana para que podamos meditar, ¿verdad?, en él. Vemos que vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 19, el verso 38 al 42. Vamos a leer. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra del Señor, para que sea Él, ¿verdad?, ministrando nuestro espíritu, nuestra alma, y podamos salir renovados nosotros de este momento. Cuando termine este programa podamos decir, esta palabra impactó mi vida, esta palabra produjo en mí una diferente manera de ver las cosas. No sé, ¿verdad? El Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras, pero hay algo que debemos nosotros de saber y que es importante, ¿verdad? Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo hable en nuestra vida. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo ministre nuestros pensamientos para que podamos tomar las mejores decisiones. Así que la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 19, versos 38 al 42, vamos a leer, y dice así: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes por 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según
es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Estamos viendo aquí a estos dos hombres, ¿verdad? Estamos hablando en esta tarde acerca de Nicodemo y de José de Arimatea, que se encontraban en un momento triste, creo yo, ¿verdad? En sus vidas, en un momento en el que meditaban acerca de todo lo que había acontecido, y de repente también, ¿verdad? Estaban llenos de tristeza de pensar que aquel cuerpo que estaban preparando para la sepultura no merecía morir, entregó su vida por amor, pudiendo defenderse no lo hizo. ¿Cuántas cosas pudieron haber venido, verdad, a sus mentes? Él era bueno, no les hacía mal a nadie, a ninguno les molestaba, pero sabemos nosotros que sí molestó, ¿verdad? Molestó a los religiosos, molestó a aquellos que estaban en autoridad en aquella época. Así que en medio del dolor más profundo hubieron estas manos que aún se atrevieron a amar, que quiero en esta tarde transmitir lo importante de que nosotros acabamos de vivir una Semana Santa, que así se le llama, ¿verdad? Que no es bíblico ese nombre, pero así se le llama a este tiempo que recordamos en la crucifixión de nuestro amado Yeshua. Vemos o podemos sentir, ¿verdad? Desde algún punto como que ya pasó, ya se terminó, ya no hay nada más que hacer. Aquí nos toca seguir la vida como lo hemos traído hasta este momento. Ya cumplimos con ir a la iglesia, ya cumplimos con ese tiempo de meditar o de abstenernos de hacer cosas que no glorifican al Padre, de poder llamar desde algún punto, ¿verdad? Esa Semana Santa la vivimos en santidad. Vemos nosotros, ¿verdad?, que en medio de eso que pudieron haber sentido estos dos hombres, nosotros hoy en día también podemos de repente encontrarnos, ¿verdad?, pensando, bueno, ya terminó Semana Santa, ya no hay nada más que hacer, ya no importa lo que venga adelante, vamos a hacerlo como estamos acostumbrados, y pues la vida hay que vivirla, solo hay una, ¿cierto? Que así de repente, ¿verdad?, piensan algunas personas. Sin embargo, vemos nosotros como estos dos hombres, viendo el cuerpo, no era cualquier cuerpo el que ellos estaban haciendo, el que ellos estaban preparando, era el cuerpo del Mesías, del Cordero Santo. Era el cuerpo del Hijo de Yahweh. No era cualquier cuerpo el que tenían ellos entre sus manos. Y aunque podían ellos sentir el silencio de aquel cuerpo, ya no les hablaban, ya no podía hacerles ese milagro que ellos estaban acostumbrados de repente a ver, cómo ponía sus manos sobre los enfermos y se sanaban, cómo escupía, ¿verdad?, sobre los ojos sobre el lodo y ponía sobre el ciego y cobraba la vista, cómo perdonaban los pecados de aquella mujer, ¿verdad?, que fue encontrada en adulterio. Nada de eso se estaba viendo en ese momento, sino que un cuerpo inerte. Y sin embargo vemos nosotros cómo ellos se atrevieron a demostrar lo sagrado, el amor tan grande que ellos sentían por aquel cuerpo que estaba ahí, por aquella persona que ocupó ese cuerpo. Cómo ellos pudieron, aún en medio de ese dolor que podían estar sintiendo, seguir preparándolo para esa segunda
parte, es otra parte del sacrificio de Yeshua, de los propósitos del Eterno aquí en la tierra, porque sabemos que la muerte solo fue parte de ese propósito. La muerte no lo detuvo en ese sepulcro. Dice la palabra que Él resucitó al tercer día, pero mientras todo esto se está dando, usted se puede imaginar cómo ellos están trabajando, preparando a aquel hombre que de repente no lo testificaron, porque dice la palabra que José de Arimatea era un discípulo de Yeshua, pero secreto. No podía, él por miedo no lo confesaba ante los judíos de su época. Entonces vemos nosotros, podemos ponernos en ese momento en el que él está atendiendo el cuerpo, en el que decide ir a pedir ese cuerpo, no dejarlo ahí como hubiera quedado si no lo reclaman. Vemos que el Señor buscó la persona que estaba preparada para seguir con esa segunda parte, ¿verdad? Con ese desenlace que, aunque doloroso, había que cumplirse, y buscó a estos dos hombres. ¿Y quién era el otro? Un hombre que tuvo que ir a escondidas, dice la palabra, ¿verdad? De noche fue a buscar a Yeshua para que aclarara muchos de sus pensamientos, muchas cosas que habían en su mente y que no entendía. Él fue a que Yeshua le explicara, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a estos dos hombres que están, esas manos preciosas de estos dos hombres están, ¿verdad? Atreviéndose a seguir amando aquel cuerpo. A veces nosotros pensamos, bueno, ya se terminó esta Semana Santa, ya no hay más nada que seguir haciendo, hay que seguir, como les decía ahorita, continuemos con la vida que de desorden, ese desorden de vida que hemos traído hasta ahora, ya se terminó todo esto, ya no tenemos por qué seguir cumpliendo algo, porque creemos que ya pasó la Semana Santa y ya no hay más nada que hacer, ya no necesitamos más nada que poner atención a este pedido, ¿verdad? Que el Señor nos hace a nosotros como pueblo de santificarnos. Como les decía, de repente el cuerpo debía ser limpiado, no es de repente, el cuerpo debía ser limpiado, envuelto cuidadosamente en lienzo y acompañado con especies aromáticas, dice la palabra, ¿verdad? Como mirra y aloe, que fue lo que presentó Nicodemo. Esta era una preparación digna. Era una preparación digna, era algo que se tenía que hacer en ese momento, y que tiene un valor silencioso, tiene un valor que yo creo que de repente nosotros no nos hubiéramos atrevido a hacer algo, ¿verdad? Sí, creo yo en mi humanidad, si a veces no queremos ver ni el cuerpo de un ser querido ya sin vida, puesto en un ataúd, no digamos, ¿verdad? Aquel que es nuestra esperanza, aquel que en el cual se había depositado tantas cosas, aquel que muchos lo seguían sí porque les daba de comer, pero otros podían sentir esa presencia, como lo fue el ciego, ¿verdad? Sin que él tuviera vista. Él supo cuando Yeshua pasó por ahí y empezó a gritar porque él sabía que él estaba pasando por allí. Entonces esa conexión espiritual que había con él, había gente que verdaderamente lo amaba, y nosotros estamos viendo estos discípulos. Cualquiera hubiera dado vuelta a la página, cualquiera hubiera dicho, ya aquí se acabó todo, y aquí no hay más nada que hacer, que el cuerpo, que importa, ya se terminó todo. Sin embargo, vemos como estos dos hombres pudientes, ¿verdad? Dos hombres, no eran hombres tampoco cualquiera, eran parte, uno era parte del Sanedrín, y tenían la posibilidad de poder hacer todo lo que tenían que hacer por él, ¿verdad? Y qué hermoso es poder saber de que aunque Yeshua, su cuerpo ahí estaba inerte y parecía que no había vida en él, parecía que, es más, murió, ¿verdad? Y que no se iba a dar cuenta de nada, ellos decidieron hacer esa parte que cualquiera no la hace. Son personas especiales, las personas que están
dispuestas a hacer esto. Entonces vemos como dice que José de Arimatea no estuvo solo, junto a él estuvo, dice que Nicodemo, aquel hombre que una vez buscó a Yeshua, como les decía, ¿verdad? En la noche, en lo secreto, pero ahora ya no había oscuridad, ya todo lo que él tenía como sin verdadero conocimiento, ya todo eso había sido despejado, la luz de la palabra había entrado a él y el conocimiento ya estaba en él. Entonces él ya estaba estaba limpiando el cuerpo de Yeshua, estaba preparando el cuerpo de Yeshua para la sepultura con conocimiento. A aquel que le había abierto ese conocimiento, le había dado la oportunidad, ¿verdad?, de poder nacer de nuevo. Así que vemos nosotros que en ese momento ya no había por qué esconder esa fe. Antes ellos estaban escondiéndola, antes ellos no eran reconocidos por los demás judíos, ¿verdad? Porque tenían miedo por sus vidas, tenían temores ellos también de ser de alguna manera reprendidos, castigados, no sé, expulsados, no sé qué hubiera podido pasarle, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que en este momento en el que el cuerpo de Yeshua estaba tendido, estaba con la necesidad de ser sepultado, el día siguiente era Shabbat y ellos no podían tener ese cuerpo ahí todavía, así que apresuradamente había que buscar a dónde, y ellos lo prepararon para que todo esto se diera antes de caer ese viernes por la tarde, donde empieza el día de ellos, ¿verdad?, para hacer su tiempo de meditación. Así que ambos tomaron el cuerpo, dice, el cuerpo herido, el cuerpo marcado, el cuerpo golpeado, el cuerpo azotado, el cuerpo desfigurado, el cuerpo traspasado por una lanza. Ellos pudieron ver todo aquello que ese cuerpo hablaba, del sufrimiento que había vivido por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos aquellos que hoy decidan arrepentirse y recibirlo como su Señor y Salvador. Ellos vieron todas esas marcas en ese cuerpo y hicieron haciendo el proceso que tenían que hacer, ¿verdad? Lo envolvieron. Así que nosotros, imaginándonos por un momento cada venda colocada con cuidado, cada herida cubierta con respeto, cada especie derramada como un acto de amor. No era un cuerpo cualquiera, no era un cualquiera el que murió por nosotros, el Cordero Santo, el Hijo del Eterno. La promesa del Mesías había venido, había estado junto a aquellas personas de aquellos tiempos y lo habían sacrificado, pero no era únicamente porque quisieron, sino porque era parte del plan de nuestro Padre Celestial para que nosotros tuviéramos redención. Así que no era un cuerpo cualquiera, era alguien a quien habían visto, ellos habían visto sanar, habían visto hablar con autoridad, habían sentido de parte de él esa medida de amor que necesitaban y que siempre estuvo para ellos. Y ahora solo era un cuerpo en silencio. Lo tocaban por última vez. De repente todo eso lo pensaron, ¿verdad? Esta es la última vez que lo vamos a tocar, esta es la última vez que lo vamos a ver, esta es la última vez de muchas cosas. Ya no van a haber muchas cosas, tal vez esperanza, consuelo, sanidad, restauración, perdón, cuántas cosas, todos nosotros lo recibimos de él. Pero al ver este cuerpo allí, en esa condición y en silencio, ellos pensaron de repente, ya se terminó todo. Y lo que más podemos hacer nosotros por él es prepararlo para poderlo llevar hacia ese lugar donde va a descansar. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy, después de que hemos pasado una temporada de meditación en la palabra? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, vamos a seguir pecando, vamos a seguir
ofendiendo, vamos a seguir crucificándolo, vamos a seguir menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, o vamos a tomar en serio ese sacrificio que el Señor hizo por amor a nosotros. Desde el punto de vista histórico, esto confirma algo que también es poderoso, ¿verdad? Él murió, Yeshua realmente murió, no fue una ilusión, no fue un simbolismo, no fue algo que se inventaron, su cuerpo fue tratado, su cuerpo fue enterrado, su cuerpo fue sepultado como cualquier otro cuerpo sin vida, siguiendo siempre las prácticas que se tenían que hacer funerarias, no sé cómo se puede decir, funerarias de la época. Todo ese proceso lo hicieron, lo hicieron con el cuerpo de Yeshua, así que nadie puede decir que es mentira que Él vino, nadie puede decir que Él solo fue un simple profeta, nadie puede decir que no resucitó de entre los muertos, porque Él es nuestra primicia, Él es el primero, y nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer de la misma manera que el Señor lo levantó a Él, nos va a levantar también a nosotros. Vemos nosotros que hubieron testigos de todo esto, ¿verdad? De la época hubo un contacto con el cuerpo ya cuando lo bajan de la sepultura y hacen todo lo que tienen que hacer. De resto vemos que lo hacen con Él también. Hubo esa preparación real de su cuerpo. Pero más allá de lo que es esa historia y un mensaje que de repente tomamos nosotros a la ligera, mientras el mundo pensaba que todo había acabado, estos hombres decidieron honrar lo que otros habían rechazado. Ellos estaban honrando lo que otros habían rechazado. Cuando ya no había milagros, cuando ya no había multitudes, cuando ya no había una esperanza visible, ellos, José de Arimatea y Nicodemo, decidieron quedarse. Y eso también es fe. Eso también es parte de la fe. Nosotros no podemos decir que no estamos siendo vistos por Él, que nuestras acciones no están siendo vistas por Él. Nosotros no podemos decir que el Señor no va a tomar en cuenta si nosotros, conociendo el pecado, seguimos cometiéndolo. Dice la palabra, ¿verdad?, que aquel que sabiendo que está pecando sigue haciéndolo, será, ¿verdad?, va a recibir de ese pago, porque lo que se siembra, eso se cosecha. Así que hay momentos donde nuestro Padre Celestial pareciera en silencio. De repente tú puedes encontrarte en un momento en tu vida en que tú crees que el Señor está callado, que no te escucha, que de nada sirve que levantes oración, que de nada sirve que hagas un tiempo de búsqueda, un tiempo de meditar en la palabra, porque no eres escuchado, porque estás solo, porque no está Él allí. Eso es mentira, eso es una mentira muy grande. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Pero la palabra misma dice que aún en el silencio, donde no hay una respuesta, donde todos duele, donde hay mucho dolor en nuestro corazón, donde parece que no se termina, el sufrimiento, o que ha terminado todo lo bueno que puedas esperar acerca de lo que necesitas, ya no tienes esperanza. Pero allí en ese momento es donde se revela el amor de nuestro Padre Celestial. Ese amor es el amor más puro que nosotros podamos tener o haber recibido. Es un amor que permanece, es un amor que cuida de nosotros, es un amor que cuando se llega a entender, no se puede renunciar a Él. En esta mañana estábamos en oración y la hermana que nos tocaba dirigir en oración, ella habló acerca del Salmo 42, y vemos nosotros en ese salmo
la necesidad que hay, ¿verdad? La necesidad que hay, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Elohim, mi alma. Es necesario que nosotros busquemos esa cercanía con Él. Es necesario que nosotros nos sumerjamos en esa presencia del Eterno. Es importante que nosotros sepamos que lejos de Él nada podemos hacer, lejos de Él nada podemos hacer, pero que lo que necesitemos de Él sea genuino, sea de verdad, sea una entrega total, la que nosotros hemos hecho a la hora de recibirlo como Señor de nuestras vidas. Esto no quiere decir que ya no hay esperanza para nosotros si de repente nos hemos alejado. El Señor es misericordioso. Dice la palabra que Él es tardo para la ira, grande en misericordia. La palabra nos enseña a nosotros que Él permanece fiel. La palabra nos enseña a nosotros de que si nosotros acudimos a Él, dice la palabra que tenemos abogado en nuestro amado Yeshua para con el Padre, ¿verdad? Que si nosotros estamos arrepentidos verdaderamente y le buscamos con un corazón contrito y humillado, Él no nos desprecia, porque Él sabe que nosotros necesitamos, así como el siervo necesita de esas aguas. Es imposible que nosotros podamos vivir sin Él. Es imposible que nosotros podamos creer que podemos vivir sin Él. No se puede, no podemos. Y si esto está ocurriendo es porque en realidad no ha habido una entrega genuina de nosotros. De labios lo hemos confesado, pero nuestro corazón no le pertenece. Vemos nosotros como estos dos hombres, dice la palabra que 4 hombres fueron tocados en ese momento de la muerte de nuestro amado Yeshua. Fue tocado el centurión, ¿verdad? Cuando él dijo, este hombre verdaderamente era hijo del Eterno, de Yahweh. El otro hombre que fue tocado, los otros hombres que fueron tocados, todo fue uno tras otro ahí, todo fue secuencia, ¿verdad? De lo que se estaba viviendo. Vemos nosotros que entre ellos se encontraba José de Arimatea y Nicodemo, dispuestos a salir a la luz, dispuestos a que la gente los viera. Ya ese temor que tenían se había ido de sus vidas. Ya ellos no estaban pensando en lo que cómo iban a ser juzgados ellos por aquel acto. Ellos estaban haciendo un acto de amor a aquel, ¿verdad? Que lo vieron caminando, que lo vieron sanando, que lo vieron restaurando, que lo vieron libertando como al Gadareno, ¿verdad? Que lo vieron haciendo tantas cosas maravillosas, y ahí estaba, y ahí sigue estando. Así que si de repente estamos sintiendo en nuestras vidas como que hay un silencio, como que el Señor no nos escucha, como que ya no hay esperanza, yo quiero decirte en esta tarde que el Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, nunca Él va a permitir que su pueblo perezca sin un Elohim que es fuerte y poderoso para librarlos, que es escudo alrededor nuestro. Nunca va a permitir que nosotros podamos recibir más de lo que nosotros podamos soportar, así lo dice la palabra. Él siempre va a estar con nosotros. Así que es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Lo que el Señor, aun cuando nosotros creemos que Él no nos está viendo, aun cuando nosotros creemos que Él no nos está escuchando, nuestro actuar sigue siendo honrándolo a Él. Él lo está viendo. Que nosotros no lo sintamos o no lo veamos no quiere decir que Él no nos esté viendo a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos en las maravillas de todo lo que Él ha creado, lo vemos en cómo Él nos... Yo no sé usted, pero todos los días tenemos la oportunidad, la misericordia del Eterno de poder decir, Él es real, verdaderamente Él es real y Él está cuidando de nosotros. No creo que haya alguien que lo ha conocido verdaderamente y que pueda decir que el Señor los ha abandonado. Él no los ha abandonado y no nos abandonará jamás. Así que vemos nosotros, ¿verdad?, cómo este pasaje nos recuerda que es importante que nosotros, aunque creamos que el Señor ya pasó la Semana Santa, ya pasó ese tiempo que
vuelvo y repito, no es bíblico, pero que dice, recordamos, ¿verdad? Como Semana Santa, no nos olvidemos de que no es una semana, no es un día, no es una semana, es todos los días nosotros necesitamos recordar que hay una mirada que está puesta sobre nosotros, que hay un Elohim que está demandando santidad en su pueblo y que nosotros debemos, ¿verdad?, corresponder de la manera que Él espera de su pueblo, un pueblo agradecido, un pueblo que está consciente de que Él es santo y que la santidad tiene que reinar en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que vemos nosotros, ¿verdad?, cómo José de Arimatea, como lo revela Mateo 27, el verso 57 al 60, destaca que él era un hombre rico y que tenía su propia tumba. Nicodemo en Juan 19, que es el que hemos estado leyendo, 19, 39, menciona que él trajo, dice, un compuesto de mirra y de aloe para volver, ¿verdad?, el cuerpo de nuestro amado Yeshua. Vemos nosotros también, ¿verdad?, cómo su sepultura se realizó de forma apresurada, como les decía, por el tiempo cercano que estaba del sábado. ¿Y cuántas personas fueron cambiadas, verdad? El malhechor que estaba en la cruz, el centurión y los dos siervos, ¿verdad? Estos dos últimos que estamos mencionando ahora aquí, que hicieron la parte que a ellos les correspondía en ese momento. No nos olvidemos, por favor, de que el Señor quiere un pueblo santo, y que todos los días nosotros necesitamos, como ese siervo que habla el Salmo 42, necesitamos nosotros buscar de estas aguas, ¿verdad? La palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor es vida, la palabra del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Vemos nosotros en la misma oración de nuestro amado Yeshua, que dice que él habla, ¿verdad?, acerca de que su palabra, límpiales en tu verdad, tu palabra es verdad. Él está hablando que vamos a tener esa limpieza a través del conocimiento de la palabra. Ahora bien, de repente tú te puedas encontrar, vemos nosotros que aquí José de Arimatea, Nicodemo, estaban, ¿verdad?, sintiendo ese vacío, sintiendo ese silencio de Yeshua, porque estaban atendiendo el cuerpo únicamente de nuestro amado Yeshua. Pero muchos, hoy en día hay muchos pródigos, hay muchos hijos pródigos, hay muchos que se fueron porque quisieron, que tomaron su herencia y se fueron porque se cansaron, porque decidieron llevar otro tipo de vida, porque creyeron, ¿verdad?, que se merecía, como muchos dicen por ahí, me merezco otro tipo de vida, yo quiero mi herencia y me voy de repente, ¿verdad? No es el caso de todos, pero muchos, ¿verdad?, no han sentido esa ausencia de ese ser querido, como lo estaba sintiendo Nicodemo y José de Arimatea. Pero allí puestos ellos, allí haciendo lo que tenían que hacer junto al Mesías, junto al Cordero Santo, junto al Eterno, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estaban. El hijo pródigo no, ¿verdad? El hijo pródigo no, él no estaba cerca porque él había decidido irse. De repente esa ha sido una de las decisiones que tú tomaste, no de quedarte, aunque sintieras los silencios del Señor, aunque te pareciera que las cosas no estaban funcionando bien, aunque creyeras que el Eterno no te estaba escuchando o no te había perdonado, porque a veces eso decimos, ¿verdad? No me puede perdonar, porque creemos que Él no es capaz de perdonar hasta el pecado, como lo llamamos nosotros, grande. Todos los pecados, todo lo que es pecado y que nosotros lo hagamos nos aleja de Él. Así que vemos nosotros a este hombre, ¿verdad?, que decidió tomar su herencia antes de tiempo y irse lejos, perderse, ¿verdad?, en ese mundo. Y él pierde en todo el enfoque, él perdió el enfoque, él decidió, dice la palabra, cuando habla del hijo pródigo, dice que él decide volver a casa, y es ahí donde podemos ver nosotros, ¿verdad?, que
él había decidido, él había perdido toda conexión, había roto toda conexión. Él había escogido alejarse, pero esta historia lo vamos a ver en otro día, porque a veces nosotros decimos que el Señor, no lo sentimos, que el Señor nos ha dejado y somos nosotros los que nos hemos alejado, y muchas veces regresamos, pero no por amor, sino que regresamos porque nos damos cuenta que allá la vida es más fea, que allá estamos haciendo o nos están tratando, ¿verdad? Como lo peor, como el pródigo dijo, está comiendo hasta las algarrobas de los cerdos que estaban ahí, que el alimento era malo. Así que de repente, ¿verdad? De repente vemos que somos tan ingratos que regresamos ante los brazos del Eterno que están abiertos para nosotros, nuestro Padre Celestial. Sin embargo, no estamos pensando en ese amor eterno, en ese amor tan grande, en esa misericordia que Él ha tenido, que no nos ha consumido, sino que estamos pensando en que allá no tenemos lo que teníamos antes aquí, ¿verdad? A los pies de Él, pero no importa si esa es la condición en la que nos encontramos. Vemos como aún el Padre, ¿verdad?, de este hijo pródigo, tiene sus brazos abiertos, dice la palabra, ¿verdad? Y es bonito este relato, porque nos hace ver lo mal que estamos verdaderamente. A veces pensamos que venir a los pies del Eterno es para que me dé, para yo estar bien, para recibir lo que la herencia, lo que Él ha prometido aquí en la tierra, y lo que ha prometido en la eternidad. Pero no es así, ¿verdad? No se acercan por amor, porque el que se acerca por amor, aunque no lo sienta, ahí va a estar. Aunque crea que ya no hay esperanza para él, ahí va a estar. Aunque crea que aquel que le prometió, ¿verdad?, que nunca lo dejaría, que nunca lo abandonaría, que estaría con él hasta el último día de sus vidas, pareciera que no está. Él permanece. Así que en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador, es importante, ¿verdad?, que nosotros acudamos a Él. Es importante que nosotros nos mantengamos sumergidos en su presencia. Es importante que no dejemos de orar, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, dice la palabra, ¿verdad? Estamos hablando no de que voy a perder la salvación, estoy hablando que voy a perder comunión, porque sí, entre más nos alejamos, menos vamos a sentir aún temor de hacer cosas que a Él no le agradan. El alejarnos de Él nos puede llevar a hacer las cosas que el pródigo hizo, ¿verdad? Todo lo que Él, en lo que Él se gastó, aquella herencia que tenía, no tuvo que haber sido, ¿verdad?, en cosas buenas, sino que en los placeres que este mundo ofrece. Así que no se olvide que no es una Semana Santa. No se olvide que el Señor está esperando y va a volver por un pueblo santo. Va a volver por aquellos que, aunque vivieron persecución, angustia, frío, escasez, dolor, vivieron penurias, lo más inconcebible por mi mente en este momento. No sé, de repente tú puedas estar pensando en otras cosas que yo no, pero en medio de todo ese dolor, en medio de todo ese sufrimiento, permanecemos firmes en esta fe que no es de labios, sino de corazón, sabiendo que nuestro amado Yeshua va a volver por nosotros, y créanme que cuando escuché en esta semana que decían de que los tiempos del Señor parece un círculo que da vueltas y siempre uno pasa de la Navidad, del nacimiento, llega la crucifixión y luego empieza todo lo que se festeja en el año, ¿verdad? Día de la Madre, Día del Padre, como decía el pastor Luis, día de todo, ¿verdad? Día de la Independencia, día de todo, y volvemos una vez más a recordar el nacimiento de Yeshua. Todo esto es por pura misericordia del Señor, dándonos oportunidad a nosotros de que podamos, ¿verdad?, meditar
podamos meditar de que no somos eternos en esta tierra. Y ay, gracias Señor, ¿verdad? Porque con tanta maldad, ¿para qué quisiéramos quedarnos aquí con toda esa maldad? Es importante que nosotros nos santifiquemos para poder disfrutar ese regreso del Mesías. ¿Usted se imagina? Yo, a veces, cuando me preguntaban a mí, y me decían, ¿qué irá a servir el Señor en la mesa? Cuando estemos todos reunidos, ¿qué iremos a comer? ¿Qué será lo que va a servir? Yo le decía a estas personas, lo que menos estoy pensando es qué es lo que voy a comer. Yo lo que quiero es verlo. Yo lo que quiero es verlo. Nosotros lo podemos ver a Él. Lo vemos en esa persona necesitada que hay en la calle, pidiéndonos un plato de comida. Lo vemos en aquellas personas que están sufriendo con una enfermedad y que están pidiéndonos oración por ellos. Lo podemos ver en un nuevo amanecer. Lo podemos ver en un atardecer. Lo podemos ver en todo, donde quiera que nosotros posemos nuestra mirada. La creación, ahí está Él. Ahí está Él, podemos verlo, ¿verdad? Pero qué hermoso es poder pensar que yo lo voy a ver su rostro. Voy a estar ahí cerca de Él y voy a ver su rostro. Mi amado, el amado de mi alma. Como dice la tsunamita, ¿verdad? Hay que salir a buscar ese amado. Si de repente lo ignoraste cuando estuvo cerca de ti, cuando lo sentías cerca, lo ignorabas. Y ahora tienes que salir a buscarlo. Tienes que correr por las calles y preguntar dónde está el que ama tu alma. Él está dispuesto siempre a manifestarse. Él está dispuesto siempre a que nosotros podamos sentir su presencia. Es su Santo Espíritu con nosotros. Y aunque las cosas no vayan como queremos, aunque no se miren como esperamos, Él está con nosotros. Y eso es lo más grande. Eso es lo que nos debe a nosotros hacer permanecer, que su presencia está con nosotros. Que dejemos de usar las palabras solo como muletillas o como ¿qué le puedo decir? Como con un encanto hechizante, de que si decimos la palabra esta se va a dar. Más que todo es anhelar su presencia. Más que todo es poder saber que no estamos solos, que nuestro Padre Celestial, nuestro amado Yeshua y su Santo Espíritu nunca nos han abandonado, nunca nos han dejado solos, nunca nos han dejado solos, nunca. Por mucho que nosotros hayamos sentido ese silencio, en Él hay esperanza. Por eso es que sentimos a veces, ¿verdad?, ese silencio, creyéndonos desamparados por Él, nos entra angustia, tristeza. El salmista estaba en un momento de exilio y él sentía ese dolor por no poder ir al templo del Señor. Y él escribe cómo está su alma y le dice: ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Por qué te turbas? Confía. Nosotros debemos de confiar en el Señor, en sus promesas. Nada de lo que el Señor ha prometido va a caer en tierra y no va a dar el fruto de lo que Él prometió. Lo vamos a ver. Así que yo les invito en esta tarde a que continuemos creyendo que un día ya no vamos a estar solo festejando un nacimiento de Yeshua, una muerte en la cruz del Calvario de Yeshua, una resurrección de nuestro amado Yeshua, sino que nos estamos preparando para ese regreso de Él, para ese regreso. Así que no nos vayan a encontrar como estuvieron, ¿verdad? Los encontró a esos otros, que dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que Él pueda ver que su pueblo se prepara
que su pueblo se prepara para ese gran día de cuando Él venga y nos lleve a su presencia, nos lleve a ese lugar que Él ha prometido para nosotros. Y todo esto es por amor a nosotros y para nuestro beneficio, porque la verdad es que Él sigue siendo Elohim, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo el dueño del universo, Él sigue siendo el todopoderoso. Nosotros somos los que nos perdemos de poder ser llamados ovejas de su prado. Así que adelante, no desmayemos, sigamos haciendo las cosas así como lo siguió haciendo José de Arimatea y Nicodemo, aunque ya era solo con un cuerpo sin vida. Ellos siguieron demostrando ese amor, ese respeto, esa honra, le siguieron dando a su cuerpo. Así sigamos haciéndolo nosotros también, no porque Él siga muerto, no porque Él esté enterrado, sino porque Él resucitó y Él va a venir por nosotros. Él vuelve, amada iglesia. Así que no les diría yo, sé que mañana va a venir, pero ese mañana puede ser cualquier día, ¿verdad? Así que Él viene pronto y preparémonos como si fuera el último día. Preparémonos como si fuera el último día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y que es eficaz, Señor. Permítenos en el nombre profundo, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador, poder demostrar ese amor, Señor, que tenemos por ti, ese amor que confesamos por ti, Señor. Ayúdanos a amar lo que tú amas, Señor, y aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdanos a poder encontrar en ti refugio, Señor. Ayúdanos a poder orar como el salmista oró y decirle a nuestra alma que por qué se abate en esos momentos difíciles, que necesita confiar. Necesitamos confiar en el único que es fiel, en el único que no nos va a traicionar, en el único que no nos señala, que no nos condena, que nos ha dado la libertad de poder decidir entre el bien y el mal, entre Él y la oscuridad. Aquel que le entregó todo por amor, Señor, y que aún sigue con los brazos abiertos. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña a amarte, que nos enseña a honrarte, que nos enseñas a depender de ti, Señor, que podemos sentir esa necesidad de volver, Señor, de volver a ti, Señor, si nos hemos alejado, de poder sentir ese vacío, Señor, cuando ya no nos comunicamos contigo, porque no eres tú el que nos abandona, sino nosotros los que te abandonamos. Ayúdanos a poder, inquieta nuestro corazón a buscarte. Inquieta nuestro corazón, Señor, a buscarte. Inquieta, Señor, nuestro corazón a buscarte. Gracias, Señor. Gracias, Eterno. En el nombre precioso de Yeshua. La gloria es para ti, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Recíbela. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén y amén. Así que, amados hermanos, es importante lo que nosotros estamos haciendo ahora. Es importante lo que hay en nuestro corazón en este momento. Es importante que lo busquemos. Es importante, es necesario que lo busquemos. Es necesario que anhelemos la presencia del Señor en nuestras vidas y que sigamos testificándolo, no solo con nuestros labios, sino que con nuestras conductas, nuestro testimonio de vida es importante. Y recuerde que todos los días hay que santificarnos y como dice la palabra, ¿verdad? Él es el que nos santifica en su verdad. Su palabra es verdad. A través de la palabra del Señor nosotros podemos actuar de la manera que actuó Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad? Que aun cuando sintieron en algún momento que ya el Señor no les escuchaba, que ya
ya no respondía a nada. Ellos supieron hacer la parte que a ellos les correspondía hacer, y lo hicieron por amor. Por amor. Bendiciones y buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Los invito a que estén aquí y caminando con el amado. Buenas tardes.